Entonces, bueno, continuamos con esta clase, hermano. Y vamos a concluir esta primera parte con lo que era la explicación acerca del divorcio. Esto lo vemos en la palabra del Señor en Mateo 19, 3, 12 y en Marcos 10, del 2 al 12. En este tema había una gran disputa acerca de lo que era el tema del divorcio entre dos grandes escuelas judías. Hillel, inclinado al lado liberal, que se tomó con una gran popularidad de tener a la mujer como objeto y sometida a malos tratos, y que podía ser repudiada bajo cualquier causa. La otra escuela era la escuela Shammai, que era más conservadora, indicaba que la única manera de repudiar a su mujer era por el adulterio o la infidelidad. Es donde pone a Jesús a decidir sobre este tema. Y le preguntan, estos líderes, le preguntan sobre este tema. Y realmente nuestro Señor se va a los orígenes de la creación. Y que el hombre y la mujer, al estar unidos, nadie lo podrá separar por ser una sola carne. Y quien repudia a la mujer, se repudia a sí mismo. Nos habla acerca de las condiciones, de algunas condiciones adicionales también sobre este tema. Y que Pablo lo especifica también en sus cartas paulinas, acerca también de no casarse y ser esos eunucos del reino de los cielos. Siendo que hay eunucos de los reinos de los cielos, hay eunucos de nacimientos y los que se casan. Y que no todos están dados para cualquier aspecto, sino uno en específico. Cada uno somos dados para cada uno de estos aspectos, y lo cual, si es dado del Señor, entonces lo recibamos con gran gozo. Buenas noches, hermanos. Continuamos entonces en el mismo estudio. Que vamos a continuar aquí esta noche. Pasamos a Mateo 19, 13, 15, donde el Señor nos dice aquí en esta palabra, los niños son bendecidos. Vamos a leer aquí en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor, que nos dice: entonces les fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impida, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. No es casualidad, hermanos, que acabando de hablar o estando hablando Jesús acerca del matrimonio, ocurriera este evento que nos trae una simple verdad, que es el cristianismo que se ha emancipado hacia los niños. Aquí vemos la presentación de los niños, también vemos que de ellos es el reino de los cielos. También nos dice esta palabra que no lo recibirá. El que no los recibiera, no entrará en el reino de los cielos. Porque el reino pertenece a los hombres que poseen una naturaleza parecida al de los niños, que es credulidad, sencillez y dados para aprender. Amén. Luego viene una enseñanza que nos dice también en Mateo, Marcos y Lucas, la del joven rico. Parafraseando un poco la palabra,
Este fue un joven que se acercó al maestro, a Jesús, y le preguntó que cómo hacía él para entrar en el reino de los cielos, para tener vida eterna. Lo que Jesús le responde, que bueno, que él tenía que guardar los mandamientos. Y el joven le pregunta que cuáles. Y él le dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honrar a tu padre y a tu madre, amar a tu prójimo como a ti mismo. A lo cual el joven responde que eso él lo hacía. O sea, ya eso, de todo eso él lo hacía. Que qué más faltaba hacer. Bueno, Jesús le dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, se lo das a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. El joven nunca se imaginó esta respuesta por parte de Jesús y se fue entristecido. Aquí vemos, una vez más, en toda la enseñanza que hemos tenido en la noche de hoy, que no es fácil que un rico deje todas sus riquezas, a menos que de verdad, de corazón, quiera seguir a Jesús o al Señor. Aquí en la palabra también hay algo que dice, hijo, cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Vemos también que los mismos discípulos se quedan sorprendidos de la respuesta del Señor, e incluso ellos también le preguntan, y entonces, ¿quiénes no van a entrar en el reino de los cielos? Y a lo cual Jesús responde, pues que los que dejen todo para seguirlo. Que cualquiera que haya dejado su casa, su hermano, su hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Porque muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Aquí entonces vemos una vez más que es un sacrificio que traerá más de lo que poseemos en esta tierra. Luego pasamos a la parábola de los obreros de la viña, que eso lo vemos en Mateo 21:16. En esta parábola, hermanos, me gustaría que la leyeran en casa porque de verdad es bien importante como toda la palabra del Señor. Pero aquí, parafraseando, hay un hombre, un padre de familia, que sale por la mañana, sale a la calle y se va encontrando a personas y les va diciendo que bueno, que si no tienen trabajo, que vayan a la viña a trabajar, a la viña, a su viña. Van pasando las horas y se sigue consiguiendo con otros obreros en la calle y él le sigue diciendo, eran horas distintas, o sea que quiere decir que unos fueron a trabajar a primeras horas y los demás fueron incorporándose en horas incluso hasta muchas horas después de los que llegaron de primero. Y bueno, pero al final de la noche, él cuando empieza a repartir el dinero de ese trabajo, le da a todos la misma cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos se molestaron porque vieron que, bueno, que los que incluso tenían pocas horas de trabajo le habían dado el mismo dinero que los que habían llegado desde muy temprano. ¿Y qué nos refleja esto, hermanos? Nos refleja el amor de Dios para todos nosotros, la misericordia de Dios para todos nosotros. Todos vamos a tener de la misma porción. Lleguemos de primero, lleguemos de último, a la hora que sea que lleguemos. Aquí está también la obediencia, de que siempre estamos haciendo para esperar algo. Y también vemos
¿Cómo dedicamos nosotros al servicio? ¿Cómo lo hacemos? Del mismo modo, que también nos dicen aquí en la palabra que todos debemos tener un trabajo o hacer nuestro trabajo como si fuese para Dios. Y bueno, que el reino de Dios, todos somos iguales y recibiremos por igual. Amén. Luego vemos otra porción aquí de la palabra que la vemos en Lucas 19, 2:10, que Jesús llega a Jericó a la visita y visita a Zaqueo. Aquí vemos que Zaqueo es un recaudador de impuestos, de contribuciones. Él ve la multitud y pues obviamente ya se dijo que venía Jesús en ella. Él no conocía al maestro, pero aún así Jesús lo llamaba por su nombre y él escuchaba desde lejos que lo estaban llamando. Como él era, dice la palabra, que él era una persona de estatura pequeña, él no veía o él pensaba que Jesús no lo estaba viendo y se monta en una mata, pues, en un árbol, por llamarlo así, para poder ver de dónde lo estaban llamando. Cuando él ve que es Jesús, que le dice que venga hacia donde está él porque él necesita quedarse hoy en su casa. El hombre, obedeciendo, baja y lo recibe en su casa con gran gozo, a él y a todos sus discípulos. Es una inesperada visita para él, pero también provoca bastante tormenta ante los judíos, ante todos los que conocían de Zaqueo, que era un hombre que no solamente era un recaudador, sino que pedía más de la cuenta, incluso 3 y 4 veces más a su misma gente, a los judíos. Y bueno, él estaba muy equivocado, pero como el Señor no viene a buscar a justos, sino a pecadores, él vino a buscar a Zaqueo para restaurarlo. Entonces, él, bueno, al ver toda la misericordia que tuvo Jesús, de cómo se sentó en su casa, cómo comió en su mesa, y bueno, empieza la conversión de Zaqueo. No solamente empieza su conversión, sino que también él hace una promesa de que por él haber defraudado a muchas personas, él le iba a devolver 4 veces el doble a cada una de esas personas. Imagínense la fortuna que había hecho. Bueno, él sin lugar a duda, él hace lo que promete, empieza a restituirse, empieza a seguir a Jesús, empieza a obedecer y a retribuir a todas esas personas que había quitado tanto de dinero. Luego, bueno, pues pasamos a la sanidad del ciego en Mateo 20:29, que también lo vemos por aquí. También lo tenemos en Marcos y en Lucas. Aquí en esta palabra vemos que ellos se dirigían a Jordán para entrar a Judea, después a Jericó, donde ocurrieron estos acontecimientos. ¿Qué pasa con este ciego? El ciego tenía el nombre de Bartimeo. Bartimeo era un ciego que mendigaba, que estaba sentado en una plaza o quizás en una entrada de la iglesia, donde él tenía una capa que lo identificaba como minusválido. Él se levanta cuando empieza a escuchar que viene el Mesías, que viene Jesús, que está pasando por allí, y él lo primero que hace, hermanos, es arrojar su capa. Esto lo dice la palabra, que él se levanta, empieza a gritar, hijo de David,
como este no lo escucha, él arroja su capa y, fíjense, dice la palabra que ese es uno de los primeros, del primer requisito, por llamarlo así, de fe. Porque él, a pesar de que todavía no veía, él se quitó la capa. Y la capa era lo que lo identificaba de que era ciego. Él arroja su capa y toma el riesgo. Sigue caminando hasta donde está Jesús, que es que lo ve y le dice que bueno, que por su fe fue sanado. Entonces aquí vemos donde una persona, donde todos nosotros debemos correr riesgo. Y arrojar la capa, si nosotros vemos en nuestras vidas, es quitar eso viejo que tenemos, es quitarnos ese velo, es quitarnos todo eso que nos esclaviza al pecado y a todo ese viejo hombre y tomar el riesgo de seguir a Jesús en fe. De hecho, es bien interesante porque este es el último milagro que escribe o que está escrito aquí en Mateo. Y bueno, y viendo bastante esta palabra, es muy, 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 muy maravillosa para nosotros recapitular en nuestra vida. El arrojar la capa es eso, es quitarnos de ese yugo que nos ata. Y bueno, la noche de hoy es eso, invitarnos a todos a terminar de quitarnos esa capa si todavía la llevamos ahí arrastrada. Luego pasamos a Mateo 20:17, Marcos 10:32-34 y Lucas 18:31-34, donde aquí Jesús sigue diciendo de sus sufrimientos. Nuevamente, aquí él predice su muerte y lo habla, bueno, cumpliendo con las profecías de todos los profetas del Antiguo Testamento. También aquí todavía los apóstoles no comprendían lo que él anunciaba. Pero Jesús seguía enmarcándole todo lo que venía, porque ellos tenían que estar al cabo, pues, de saber de todo el sufrimiento que él iba a tener, porque ya se acercaba. Recuerden que ya ahorita vamos a entrar a ver todo ese proceso a partir de la clase que viene, de todo ese sufrimiento y todos esos meses, esas semanas y esas horas que van a tener Jesús de sufrimiento. Luego vemos aquí en la palabra la ambición de Santiago y de Juan. Sabemos que Santiago y Juan eran muy cercanos a Jesús, eran hijos de Zebedeo, y el cual, bueno, ellos, dice la palabra que su madre venía a pedirle un favor especial al Señor, a Jesús, ordenándole que sus hijos, que Santiago y Juan, pues se sentasen cuando él reinara, cuando él se sentara en su reino, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Esta petición, bueno, imagino que para Jesús, pues reveló algo que no deberíamos de tener, ¿no? Y es ambición, porque todos, como dije hace un momento, pues todos vamos a tener de la misma porción y creo que, bueno, que todos vamos a estar allí con él. Amén. Aquí vemos también que el Señor le dice, pues, que el que quisiera ser el primero deberá servir a todos, porque el mejor ejemplo de humildad es Él, o vino Él a darnos ese ejemplo, porque Él vino fue a servir y no a ser servido. Entonces, así, cada uno debía de ser siervo, de servir a todos los demás. Y mucho más, pues, el que quería tener el privilegio de ser el primero. Luego pasamos a la parábola de las 10 minas, que la vemos en Lucas 19, 11, 27. Las minas, hermanos, son una moneda, un talento, un denario, ¿ok? Para identificar qué es una mina. En esta parábola de las 10 minas,
tenemos que también, aquí se reparten una mina para cada persona. En esta parábola vemos reflejado lo que es el reino de Dios. Aquí vemos el trabajo, la responsabilidad, el saber multiplicar, el saber administrar y el cumplir diligentemente con el propósito de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una porción y esa porción debemos de saber administrarla, de saber con responsabilidad multiplicar lo que de gracia nos están dando. Así, de igual manera, de gracia lo tenemos que devolver, lo tenemos que trabajar diligentemente porque es el cumplir el propósito de Dios. Luego de esta representación de lo que es la mina, que básicamente es el conocimiento de la salvación gratuita, no sé, el dar de lo que de gracia recibimos. Luego pasamos a la unción de Betania, que esto lo vemos también en Mateo, en Marcos y en Juan. Y aquí vemos, primero que bueno, que para Jesús, nos dice la palabra, que Betania era el lugar ideal para el descanso. Ese era, antes de llegar a Jerusalén, pues él tenía que quedarse en Betania. Era un lugar que él había tomado como un privilegio para poder descansar. Aquí vemos que a menudo, bueno, él se quedaba en el hogar de Lázaro, donde él habitaba allí con sus dos hermanas, Marta y María. Durante la última visita, que fueron unas semanas antes, que había resucitado a Lázaro, luego después pasan unas semanas y él llega otra vez pues a descansar antes de las pruebas, como ya les dije, antes de las pruebas que iba a pasar en algunas semanas, algunos meses. Bueno, él sentado allí en esa noche que llega, en esa cena que tienen en ese momento, llega Betania, llega María a ungirle su cabeza, sus pies, con un perfume que dice la palabra que era de un precio alto, que era como decir una herencia que tenían ellos como familia y era, puedo decir que incluso lo más costoso que tenían en su hogar. Recordemos que semanas o días antes el Señor había resucitado a Lázaro y pues para ella seguramente era una demostración de amor, de gratitud, de generosidad, de humildad, era un gesto pues para exaltarlo. Y vemos aquí, bueno, que también lo asemejan como el Evangelio, que el Evangelio es grato y que se expande. Y en ese momento también dice que, bueno, que uno de los que estaba allí presente dice que por qué ella lo ungía con eso tan costoso, que más bien lo hubiesen vendido y lo hubiesen repartido a los pobres. Y allí Jesús le dice, no, déjala quieta, porque si ella quiere ungirme, este evangelio será resaltado y ella será recordada por los siglos de los siglos. Y así es, porque hasta hoy día se recuerda como una de las cosas más lindas que una mujer escrita en la Biblia ha tenido hacia el Señor, hacia Jesús. Bueno, aquí vemos que la palabra nos dice también aquí que Jesús salió de Betania para pasar luego al objetivo 2, que es estudiar las palabras proféticas de Jesús hacia Jerusalén. De allí, de Betania, Jesús sabemos que iba a pasar hacia Jerusalén, y aquí encontramos en varios pasajes todas las predicciones que hace Jesús
dos eventos bien importantes. Incluso en uno de ellos se dice que el Señor llora porque a lo lejos, antes de entrar a Jerusalén, Él predice su destrucción, predice que va a ser derribada, que va a ser saqueada, va a ser destruida. Y que bueno, que sus enemigos la rodearán, la sitiarán y derribarán la ciudad. Él llora por ver todo lo que va a pasar, por tener esa misericordia con Jerusalén, pero era algo que tenía que pasar, que ya estaba escrito. Al igual que la destrucción del templo, que él la predice, y también, bueno, ambos eventos pues sucedieron aproximadamente en los años 70 después de Cristo, por el emperador Tito, que se encargó de cumplir con estas palabras. El objetivo 3 nos dice que aquí ya estudiamos a Filipenses 2, 6, 11, donde nos dice que el propósito de Jesús como ser humano y como Dios. Sus dos naturalezas, la divina y la humana. Y aquí vamos a leer en la guía, que está específica con todo. Aquí vemos, aquí vamos a empezar, hermano. Vamos a ver el propósito de su venida como hombre y como Dios. Aquí nos dice que hizo la voluntad de su Padre. Y eso lo vemos en Mateo 26, 39 y Juan 4, 3, 4 y 6, 3, 8. Nos dice también que cumplió el Antiguo Testamento. Esto todo lo vemos, lo que Jesús tuvo que tomar a la semejanza del hombre. Porque si nosotros leemos la palabra en Filipenses 12 y 11, allí vamos a encontrar todas estas características que estoy nombrando. También vino a buscar y a salvar a todos los perdidos. Vino a darnos la vida eterna. Dio su vida en rescate por muchos. Hizo un sacrificio de apropiación, en el cual fue víctima perfecta del Cordero de Dios y sumo sacerdote perfecto. Murió por nuestros pecados. Nos reconcilió con Dios. Resucitó para nuestra justificación, porque gracias a Él somos justificados todos. Destruyó la obra de Satanás. Siguiendo la cita de Filipenses 2, 9, 11, Dios le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y en cuanto a su naturaleza divina, tenemos la afirmación en el Antiguo Testamento, en Miqueas 5:2, se las voy a leer aquí, un momentico. Miqueas 5:2, que nos dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judea, a ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Amén. Aquí está la afirmación del Antiguo Testamento. También tenemos la declaración del Nuevo Testamento. También aquí están las cualidades divinas que son atribuidas, que es la plenitud de la deidad. Tomó parte en la creación, tiene la gloria de Dios, preserva la creación, es omnipotente, es todopoderoso, es omnisciente, es inmutable, tiene el poder para perdonar pecados.
recibe la adoración de la gente, recibe la adoración de los ángeles y debemos creer en Él como creemos en Dios. Amén. Todo esto lo podemos encontrar en la guía. Allí están todas las citas bíblicas y con esto cerramos esta unidad. Abrimos para preguntas y si tienen alguna pregunta, hermanos. Hermanos, nos quedan 7 minutos de este tiempo. Lo que queremos saber si tienen alguna pregunta, alguna respuesta, alguna pregunta, hay una inquietud, algún aporte.